Muy buenas tardes amigos de YouTube, que son seguidores de mi canal English Passion. Aquí les traigo el nuevo video acerca de la serie de los tiempos perfectos continuos, el cual precisamente quiero enfocar acerca del pasado perfecto continuo. Como pueden ver en la pantalla, tenemos el Past Perfect Continuous Form or the Past Perfect Progressive Form. Son pasado perfecto continuo o la forma del pasado perfecto progresivo. Como ya saben, es de la misma manera o es de igual manera decir continuo que decir progresivo. Okay? By his professor Alberto Pérez. Okay. Here, let's start with this contest. Vamos a comenzar con este contenido. Past Perfect Continuous Form. Como pueden ver, siempre es omitido el sujeto. ¿Por qué? Porque en inglés toda oración tiene que comenzar con sujeto. Posteriormente tenemos acá el auxiliar had, que significa, recuerden, había. Este había es el auxiliar del pasado perfecto. En el caso del inglés es had. Luego tenemos el been. ¿Okay? Este been que tenemos acá, que le sigue al had, ¿qué significa estado? ¿Ok? Recuerden, el verbo to be significa ser o estar, pero en los tiempos continuos siempre le vamos a dar el significado de estar. Y como está en pasado participio, sería estado. Ok, continuamos acá con el present participle. ¿Qué es el present participle? Es el verbo con ing. ¿Ok? Cuando hablamos de present participle, es el verbo con ing. Entonces, después de este hay un complemento. Es opcional, sí es cierto. Pero si usted quiere, pues simplemente la llega hasta el verbo con ing. Pero lo que es obligatorio, ¿verdad? Es el sujeto, el auxiliar para conformar el pasado perfecto continuo, el auxiliar had, luego el been y posteriormente el verbo con ing para realizar el tiempo, es decir, la forma. Aquí tenemos algunos ejemplos. Some examples here. You had been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. I repeat it. La repito. You had been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. Tú habías estado esperando allí por más de 2 horas cuando ella finalmente llegó. Entonces, ¿para qué es el tiempo pasado perfecto continuo? Es para expresar una acción que estuvo teniendo lugar en el pasado, estuvo teniendo lugar pero en ese momento, pues, se estaba ejecutando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por un periodo de tiempo, y esta fue interrumpida por otra acción, ¿ok? Que esta va a estar en pasado simple, como lo puedes observar acá. ¿Ok? For more than 2 hours when she finally arrived, cuando ella finalmente llegó. Entonces podemos ver acá esta misma oración, pero en pregunta. Fíjate, la estructura que te decía en esta primera, que te decía acá en la fórmula. Primero el sujeto, ¿ok? Está acá omitido, pero luego tenemos el auxiliar had, aquí está. Muy oportuno decir que el had trabaja con todos los pronombres personales, todos los sujetos posibles, a diferencia del pasado, que era el presente perfecto, que el presente perfecto continuo, que habían dos, que era el have y el has. Este tiene uno solo para todos, que es el has. Luego tenemos el been, que va a ser una constante dentro de este tiempo, ¿ok? Estado, tan igual como lo era en el presente perfecto continuo, y posteriormente el verbo con ing. ¿Cuál es la diferencia del pasado perfecto continuo y el presente perfecto continuo de forma gramatical o de forma escrita? Es el auxiliar. Del resto, como pueden ver, sujeto, tenemos el been, tenemos el verbo con ing y por supuesto, como es opcional, el complemento. Entonces, lo que determina de manera escrita es el auxiliar, el had. Bueno, esta es la manera positiva. ¿Okay? Afirmativa. Fíjense cómo hacemos esta misma oración de manera interrogativa.
Had you been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived? ¿Qué hicimos? Bueno, pasamos el had, que es el auxiliar de primer lugar, ¿ok? Posteriormente dejamos el sujeto, que es el you, ¿ok? En este caso. Luego tenemos el been, queda en la misma posición, y posteriormente tenemos el waiting, que es el verbo con ing. Luego tenemos el complemento, there for more than 2 hours when she finally arrived. Ese complemento al final va a llevar lo que es el signo de interrogación para así crear lo que es la pregunta. Entonces, posteriormente tenemos acá la manera negativa. ¿Cómo es la manera negativa? La manera negativa, tú colocas primero el sujeto, como lo hiciste en la forma positiva, luego el auxiliar, had, pero de manera negativa, que es el not. Posteriormente el been, como es la constante que ya le dije, tanto en la positiva, en la interrogativa, en la negativa va a estar presente el been. Posteriormente vamos a tener el verbo con ing. ¿Cuál verbo? El que teníamos en la positiva y en la interrogativa. Entonces tenemos el complemento después del verbo con ing, que sería there for more than 2 hours when she finally arrived. Esa es la manera negativa. Aquí tenemos un cuadro donde pueden observar con mayor detalle lo que es la forma de cada una, la forma positiva, la forma negativa y la forma de pregunta, con una sola oración en común. Fíjense, I had been listening. Yo había estado escuchando. La negativa, I had not been listening. Yo no había estado escuchando. Question. Colocamos el auxiliar de primero, sujeto de segundo, been de tercero, resto después. Had I been listening? ¿Había yo estado escuchando? Y así continuamos con las demás, ¿verdad? Pero con cada uno de los pronombres personales, ¿ok? Con las cuales se puede conjugar. Vamos a hablar acerca del uso número 1. Duration before something in the past. Duración antes de que algo ocurriese en el pasado. We use the past perfect continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. For 5 minutes or 2 weeks are both durations, which can be used with the past perfect continuous. Notice that this is related to the present perfect continuous. However, the duration does not continue until now. It stops before something else in the past. Para hacerles la traducción, acá tenemos que nosotros usamos el pasado perfecto continuo para mostrar que algo comenzó en el pasado y continuó hasta un cierto tiempo dentro del mismo pasado, por 5 minutos quizás, o por 2 semanas. Son ambas duraciones las cuales pueden ser usadas con el pasado perfecto continuo. Nota que esto está relacionado con el presente perfecto continuo. Sin embargo, la duración no continúa hasta ahora. Esta se detuvo antes de que alguna otra cosa ocurriese en el pasado. Fíjense, ocurrió, desde acá tenemos en la bandita verde, en la figurita verde, cómo comenzó, continuó por un periodo de tiempo, pero en esta X es una acción en el pasado que la detuvo. Ahora tenemos el presente, ya eso terminó en el mismo pasado. No continúa como sí lo hacía el presente perfecto continuo. Examples. They had been talking for over an hour before Tony arrived. Ellos habían estado hablando por más de 1 hora antes de que Tony llegase. She had been working at the company for 3 years when it went out of business. Ella había estado trabajando en esa compañía por 3 años cuando se fue del negocio. How long had you been waiting to get on the bus? ¿Cuánto tiempo habías estado esperando para montarte en el bus, ingresar en el bus, ¿no? Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work. Mike quiso sentarse
porque él había estado parado todo el día en el trabajo. Se pueden ver como son los ejemplos acá, de la misma manera, positiva, negativa. Bueno, en este caso no tenemos la negativa acá, sin embargo, sí tenemos la forma de pregunta con WH question. How long have you been waiting to get on the bus? Después que tenemos la frase de WH question, viene el auxiliar y de la misma manera como hacíamos la pregunta de yes no question. Sujeto, been, verbo con ing más complemento. ¿Ok? Continuamos con el uso número 2. Cause of something in the past. Causa de algo en el pasado. Using the past perfect continuous before another action in the past is a good way to show a cause and effect. Usar el pasado continuo antes de otra acción en el pasado es una buena manera para mostrar causa y efecto. Examples. Jason was tired because he had been jogging. Jason estaba cansado porque él había estado jogging. Sam gained weight because he had been overeating. Sam ganó peso porque él había estado comiendo de más. Betty failed the final test because she had not been attending class. Betty falló en el examen final porque ella no había estado yendo a clase, atendiendo a clases. ¿Okay? Past continuous versus past perfect continuous. El pasado continuo versus el pasado perfecto continuo. Aquí podrán determinar la diferencia clara entre estos dos continuos del mismo pasado. If you do not include a duration such as 4 or 5 minutes, or 2 weeks, or since Friday, many English speakers choose to use the past continuous rather than the past perfect continuous. Be careful, because this can change the meaning of the sentence. Past continuous emphasize interrupted actions, whereas past perfect continuous emphasize a duration of time before something in the past. Study the examples below to understand the difference. Example. He was tired because he was exercising so hard. Él estaba cansado porque él se estaba ejercitando mucho. Entonces, fíjense acá. Acá lo que dije en la definición fue, si tú no incluyes una duración tal como 5 minutos o por 2 semanas o desde el viernes, muchos hablantes del inglés escogen usar el pasado continuo preferentemente que el pasado perfecto continuo. Ten cuidado, porque esto puede cambiar el significado de la oración. El pasado continuo enfatiza la interrupción de acciones, mientras que el pasado perfecto continuo enfatiza la duración del tiempo antes de que algo ocurriese en el pasado o la interrumpiese. Estudia los ejemplos que están debajo para entender la diferencia. These sentences emphasize that he was tired because he was exercising at that exact moment. Esta oración enfatiza que él estaba cansado porque él estaba ejercitándose en ese exacto momento. Remember, now continuous verb, mixing verbs. Verbos que no son continuos y verbos mixtos. It is important to remember that non-continuous verbs cannot be used in any continuous tenses. Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. Instead of using past perfect continuous with these verbs, you must use past perfect. Pues aquí lo que dice es que es importante recordar que los verbos que no son continuos no pueden ser usados en todos los tiempos continuos. También que ciertos significados no continuos para verbos que son mezclados no pueden ser usados en todos los tiempos continuos. En vez de usar el pasado perfecto continuo con estos verbos, tú debes usar el pasado perfecto. For example, the motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it. This is not correct. Esto no es correcto, fíjense. La motocicleta había sido perteneciendo, ni siquiera en español tiene sentido, a George
por años antes que Tina la comprase. Entonces, la correcta manera de decir esto sería la siguiente. The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it. La motocicleta había pertenecido a George por años antes de que Tina la comprase. Entonces, estos en este sentido no puede ser continuo. ¿Ok? Este tipo de verbos. Entonces, la forma correcta de hacer este tipo de oraciones es en pasado perfecto. Let's talk about some adverb placements. ¿Ok? O adverbs. El lugar del adverbio. The examples below show the placement for grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just. ¿Ok? Estos son adverbios como el siempre, solo, nunca, alguna vez o siempre, aún, justo o recién. Vamos a ver cómo son usados. You had only been waiting there for a few minutes when she arrived. Tú habías solo estado esperando allí por unos cuantos minutos cuando ella llegó. ¿Ok? Entonces, fíjense dónde va ubicado. En una oración positiva, este va ubicado entre el auxiliar had y el been, en el medio de estos dos. Tercer lugar. En una pregunta, sigue manteniéndose en el tercer lugar, pero con la salvedad que el had está en el primer lugar, ya que es una pregunta. ¿Okay? Entonces, él va a estar entre el sujeto y el been. Okay? Let's talk about active and passive. Some examples. Activa y pasiva. ¿Cómo es este tiempo en pasivo, en activa y pasiva? Example. Chef Jones had been preparing the restaurant fantastic dinners for 2 years before he moved to Paris. El chef Jones había estado preparando las fantásticas cenas del restaurante por 2 años antes que él se mudase a París. The restaurant's fantastic dinners had been prepared by Chef John for 2 years before he moved to Paris. This is the passive voice. This is the active voice. ¿Qué hicimos acá? Bueno, pasamos el objeto directo en primer lugar, el auxiliar luego, el been, ¿okay? Como va a ser la constante que les dije. Luego tenemos el verbo con ing be. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los tiempos continuos tienen que tener este been a la hora de pasar la pasiva. Luego el tiempo pasado participio. Prepare del verbo. ¿Cuál era el verbo? Prepare. En este caso tiene que estar en participio, tercera columna de la lista de verbos. Posteriormente decir quién fue que hizo esa acción. En este caso, by Chef Jones. Y aquí nombramos el resto, el complemento. ¿Okay? Luego que ya hayamos nombrado la persona, pues, el sujeto. Entonces, well, amigos, esto ha sido todo. Thanks for watching. This is English Passion. I hope you enjoyed this video. Remember to subscribe to my channel. This is for free, and you're gonna learn more and more about English videos tips. Okay, so see you soon in the next time. Bye bye. Take care.